Alerta. Estás siendo manipulado y no te has dado cuenta. Algo está ocurriendo justo frente a tus ojos, pero la mayoría de las personas ni siquiera lo perciben. Y no es casualidad. ¿Alguna vez has sentido que ciertas decisiones, ciertas reglas y ciertas verdades que nos imponen simplemente no tienen sentido? ¿Te has preguntado por qué algunas narrativas son incuestionables mientras que otras son eliminadas o censuradas de inmediato? Si nunca te has hecho estas preguntas, este podría ser el vídeo más importante que verás en tu vida. Porque después de descubrir lo que realmente hay detrás del concepto del bien común, nunca volverás a ver el mundo de la misma manera. Lo que voy a revelarte aquí podría cambiar para siempre tu percepción sobre los gobiernos, los medios de comunicación, las grandes corporaciones y hasta las personas que te rodean. Y te advierto algo, una vez que entiendas esto, te darás cuenta de lo frágil que es tu libertad. La gran mentira que nadie quiere que descubras. Nos han vendido la idea del bien común, como un principio noble. Después de todo, ¿quién no querría un mundo mejor, más justo y equilibrado? Pero ¿y si te dijera que esa misma idea, que parece tan moralmente correcta, es utilizada como una herramienta de control? Que en realidad la están usando para hacerte aceptar cosas que jamás aceptarías si vieras lo que realmente ocurre detrás de escena? Tienes que entender algo. La historia está llena de ejemplos de cómo se ha usado el concepto del bien común para justificar abusos de poder, censura, represión y control absoluto. Y lo más aterrador es que sigue ocurriendo hoy. Ahora mismo. En este preciso instante. Cada vez que una élite poderosa quiere que aceptes reglas absurdas sin cuestionarlas, usan el mismo argumento. Es por tu bien. Es por el bien de todos. Pero la pregunta que nadie hace es, ¿quién define qué es el bien común? ¿Y quién realmente se beneficia de ello? Si crees que los que están en el poder toman decisiones pensando en ti, tengo noticias para ti, necesitas despertar, y necesitas hacerlo ya. Te han engañado desde el principio. Voy a ser brutalmente honesto contigo, te han condicionado a no cuestionar, a no dudar y a no pensar por ti mismo. Y esto no es casualidad. Es un sistema cuidadosamente diseñado para asegurarse de que nunca descubras la verdad. El miedo, la culpa y la presión social son solo algunas de las herramientas que utilizan para manipularte. Hacen que cualquier persona que se atreva a cuestionar sea tachada de conspiranoica, radical o peligrosa. ¿Te has dado cuenta de lo rápido que se silencian ciertas voces? De cómo las redes sociales, los medios de comunicación y los gobiernos trabajan juntos para definir qué está bien y qué está mal pensar. Si esto no te alarma, significa que la manipulación ha sido efectiva. Pero aquí está la parte que los poderosos no quieren que sepas. Una vez que te des cuenta de cómo funciona este juego, puedes romper el control que tienen sobre ti. Ellos no quieren que sepas esto. Ahora, detente por un momento y pregúntate. Si todo esto es mentira, ¿por qué censuran, eliminan y castigan a quienes lo cuestionan? ¿Por qué cuando alguien empieza a hablar de estas cosas, inmediatamente es ridiculizado o silenciado? La respuesta es simple, porque el conocimiento te da poder. Y si hay algo que las élites no quieren, es que las personas tengan poder sobre sus propias vidas. Si llegaste hasta aquí, significa que eres diferente. Que no eres como la mayoría. Que tienes el deseo de ver la verdad y no simplemente aceptar lo que te dicen sin cuestionarlo. Pero ahora viene la pregunta más importante. ¿Qué vas a hacer con esta información? Porque ahora que lo sabes, tienes dos opciones. Ignorar lo que acabo de decirte y seguir creyendo en el sistema, aceptando las reglas sin cuestionarlas. Tomar el control, abrir los ojos y entender que hay un juego de poder del cual nunca te hablaron. La decisión es tuya. Pero te advierto, después de ver este vídeo, jamás podrás decir que no sabías la verdad. Así que mira este vídeo hasta el final, porque lo que voy a revelarte puede ser la pieza que faltaba para que finalmente entiendas por qué el mundo está como está. Pero atención, esta información no estará disponible por mucho tiempo. No quieren que esto se difunda. No quieren que las personas despierten. Así que si fuera tú, lo vería ahora, antes de que sea demasiado tarde. Prepárate, porque la verdad es mucho más impactante de lo que imaginas. El miedo ha sido una constante en la evolución humana. Al principio, su función era protegernos de depredadores y peligros naturales. Sin embargo, a medida que la civilización avanzó, este instinto primitivo fue redirigido hacia otras amenazas, muchas de ellas creadas artificialmente. Aquellos que buscan control han comprendido durante siglos que el miedo puede ser una poderosa arma de manipulación.
En lugar de promover el crecimiento personal y la superación personal, el miedo mantiene a las personas atrapadas en la inacción, reduciendo su motivación personal y su capacidad de tomar decisiones estratégicas. El miedo paraliza la mente y crea una barrera contra el desarrollo de la autoestima y la mentalidad ganadora. Cuando alguien está asustado, su capacidad para pensar con claridad y analizar situaciones de manera racional se debilita drásticamente. Esta es la razón por la cual los líderes manipuladores fomentan la incertidumbre. Una población temerosa es más fácil de controlar. En lugar de promover la inteligencia emocional y la gestión del tiempo, los sistemas de poder prefieren ciudadanos ansiosos y dependientes de soluciones externas para aliviar su angustia. Desde tiempos antiguos, los gobernantes han utilizado el miedo como una herramienta efectiva para mantener su autoridad. En lugar de inspirar a sus sociedades hacia la transformación personal y el desarrollo de la autoestima, han optado por sembrar el terror, garantizando que el pueblo se someta sin cuestionar. Este tipo de manipulación se ha refinado con el tiempo, integrándose en discursos políticos, medios de comunicación y doctrinas ideológicas que refuerzan la sensación de vulnerabilidad constante. El miedo también actúa como un freno a la productividad diaria y a los hábitos de éxito. Una persona que vive con temor constante pierde la capacidad de planificar su futuro con claridad y de establecer metas y objetivos ambiciosos. La mente se enfoca en la supervivencia inmediata, sacrificando el crecimiento a largo plazo en favor de una falsa sensación de seguridad momentánea. Este mecanismo ha sido ampliamente explotado por quienes buscan mantener el statu quo y evitar cualquier cambio que amenace su control. En el mundo moderno, el miedo no solo proviene de amenazas reales, sino también de narrativas cuidadosamente diseñadas para manipular percepciones. Desde crisis económicas hasta amenazas de guerra, los sistemas de poder han perfeccionado la estrategia de mantener a las personas en un estado de alerta constante. La autoayuda y el desarrollo de una mentalidad ganadora son esenciales para contrarrestar esta manipulación, permitiendo que cada individuo tome el control de su propio destino en lugar de sucumbir al pánico inducido por factores externos. El desafío está en reconocer cuando el miedo es una herramienta legítima de protección y cuando es una estrategia diseñada para limitar nuestra autonomía. En lugar de reaccionar impulsivamente, es fundamental desarrollar una inteligencia emocional fuerte y una capacidad crítica que nos permita discernir entre el miedo real y el miedo inducido. Solo así podremos recuperar nuestra libertad mental y tomar decisiones alineadas con nuestro verdadero potencial. A lo largo de la historia, el miedo ha evolucionado junto con la humanidad. En el pasado, nuestras mayores preocupaciones eran depredadores salvajes, enfermedades letales y catástrofes naturales. Sin embargo, a medida que la civilización ha avanzado y ha conquistado muchas de estas amenazas, nuevas fuentes de temor han surgido para ocupar su lugar. En la era moderna, el miedo ya no se centra en la supervivencia física, sino en aspectos más abstractos como la estabilidad económica, el rechazo social y la incertidumbre sobre el futuro. Este cambio ha impactado la gestión del tiempo y la productividad diaria, ya que una mente temerosa encuentra difícil concentrarse y avanzar con claridad. Los medios de comunicación y las élites han aprendido a explotar estos miedos modernos, convirtiéndolos en herramientas de control. Mientras que antes el peligro venía de lo tangible, hoy en día vivimos bombardeados por una sensación de riesgo constante, crisis económicas, pandemias, terrorismo, inseguridad laboral. Todo esto refuerza una mentalidad de dependencia y sumisión. En lugar de impulsar el crecimiento personal y la transformación personal, el miedo se utiliza para debilitar la autonomía del individuo, dejándolo en un estado de ansiedad crónica. Cuando el miedo cambia su fuente, también cambia la forma en que nos relacionamos con la vida. La mentalidad de escasez y la paranoia social limitan el desarrollo de la autoestima, haciendo que muchas personas duden de sus capacidades. Se reduce la motivación personal, ya que la incertidumbre nos hace pensar que cualquier esfuerzo es inútil. Este ciclo de temor y desmotivación impide que muchos establezcan metas y objetivos ambiciosos, atrapándolos en una espiral de conformismo. Es interesante observar cómo el miedo se ha sofisticado con el tiempo. Antes, el peligro era inmediato y visible. Hoy, se infiltra en nuestras mentes de forma sutil y constante. Las amenazas abstractas generan un tipo de angustia que nunca desaparece por completo, afectando la inteligencia emocional de las personas y haciéndolas más manipulables. La clave para salir de este ciclo es desarrollar una mentalidad ganadora que nos permita ver más allá de las narrativas de terror impuestas desde el exterior.
El miedo a lo desconocido ha sido reemplazado por el miedo a la inestabilidad. En un mundo donde las estructuras económicas y sociales cambian rápidamente, muchos sienten que no tienen control sobre su propio destino. En lugar de fortalecer su autoayuda y sus hábitos de éxito, buscan refugio en sistemas que prometen seguridad, aunque a cambio les exijan sumisión. Este tipo de dependencia es exactamente lo que quienes ostentan el poder buscan perpetuar. Para combatir este problema, es necesario adoptar un enfoque basado en el conocimiento y el desarrollo personal. La única manera de liberarse de los miedos impuestos es fortalecer la mente, fomentar el pensamiento crítico y establecer una vida basada en el crecimiento constante. Sin una estrategia clara para gestionar el miedo, es fácil caer en el juego de quienes lo utilizan como un arma de manipulación. La verdadera libertad comienza cuando dejamos de reaccionar ante el miedo y empezamos a actuar con convicción y propósito. El miedo no solo es una emoción poderosa, sino también un veneno silencioso que corroe la capacidad de pensar con claridad. Cuando una persona está dominada por el miedo, su cerebro activa mecanismos de supervivencia que reducen su habilidad para razonar de manera lógica. Esto hace que sea más vulnerable a la manipulación y menos capaz de tomar decisiones estratégicas. En lugar de enfocarse en su crecimiento personal y en el desarrollo de una mentalidad ganadora, queda atrapada en un estado de reactividad impulsiva. Esta es la razón por la cual el miedo es una herramienta tan efectiva para el control social. Bloquea la inteligencia emocional y convierte a las personas en presas fáciles de la desinformación. Cuando una sociedad es bombardeada constantemente con mensajes de peligro, su capacidad crítica disminuye. Se vuelve más propensa a aceptar soluciones impuestas sin cuestionarlas, incluso si éstas van en contra de sus propios intereses. En lugar de fortalecer su autoayuda y sus hábitos de éxito, los individuos caen en una dinámica de dependencia. El miedo nubla el juicio y distorsiona la percepción de la realidad, generando la ilusión de que cualquier alternativa fuera del sistema establecido es demasiado arriesgada. Esto impide la transformación personal y refuerza la sumisión a estructuras de poder que no siempre buscan el bienestar de la población. Estudios en neurociencia han demostrado que el miedo crónico afecta la corteza prefrontal, la región del cerebro encargada de la toma de decisiones racionales. Esto significa que una persona dominada por el miedo no solo toma peores decisiones, sino que también tiene una menor capacidad de planificar su futuro. En lugar de enfocarse en establecer metas y objetivos, su energía mental se consume en anticipar amenazas, muchas de ellas inexistentes o exageradas. La gestión del tiempo se vuelve ineficiente, ya que la mente está constantemente distraída por pensamientos ansiosos que impiden la concentración y la productividad. Las élites han entendido este fenómeno y lo han explotado a lo largo de la historia. Cuando la población está atemorizada, es menos probable que cuestione la autoridad o desafíe el statu quo. Un individuo con motivación personal y un pensamiento crítico fuerte representa una amenaza para los sistemas de control, ya que es más difícil de manipular. Por esta razón, las estrategias de miedo suelen ser recurrentes en el discurso político y en los medios de comunicación. En lugar de promover la superación personal, se refuerza la idea de que el mundo es peligroso y que solo una entidad superior puede ofrecer protección. El miedo también tiene un impacto devastador en la creatividad y la innovación. Las grandes ideas y los avances significativos nacen en mentes que se atreven a explorar lo desconocido, a cuestionar lo establecido y a tomar riesgos calculados. Sin embargo, cuando una persona está dominada por el miedo, su capacidad de innovar se ve gravemente afectada. En lugar de buscar nuevas oportunidades para su productividad diaria, se aferra a lo que le resulta familiar, incluso si eso significa conformarse con una vida mediocre. Liberarse del miedo es un requisito fundamental para alcanzar el éxito en cualquier ámbito. La clave está en fortalecer la inteligencia emocional y desarrollar una visión estratégica que permita diferenciar entre amenazas reales y manipulaciones diseñadas para controlar el comportamiento. La verdadera libertad comienza cuando una persona aprende a enfrentar sus miedos en lugar de dejarse dominar por ellos. Solo así podrá tomar el control de su destino y avanzar con determinación hacia la vida que realmente desea construir. Desde las civilizaciones más antiguas hasta las sociedades modernas, los gobiernos han comprendido el poder del miedo como una herramienta de control. En lugar de fomentar el crecimiento personal y la independencia del individuo, las estructuras de poder han preferido mantener a la población en un estado de incertidumbre y vulnerabilidad. Cuando las personas sienten miedo, su prioridad es la seguridad, y están dispuestas a sacrificar libertades,
autonomía y hasta su capacidad de tomar decisiones propias. La inteligencia emocional y la mentalidad ganadora quedan desplazadas por una obediencia ciega a quienes prometen protección. Un claro ejemplo de esto se puede encontrar en el antiguo Egipto. Los faraones no solo ejercían poder mediante la fuerza, sino también a través de una sofisticada manipulación psicológica. Se aseguraban de que el miedo persistiera incluso después de que las amenazas reales hubieran desaparecido. La idea de que los dioses castigaban a los desobedientes y que el faraón tenía una conexión divina mantenía a la sociedad sumisa. Este principio de control, basado en el miedo, ha sido replicado por imperios, monarquías y gobiernos de todas las épocas. En lugar de alentar la superación personal y la autonomía, el sistema incentivaba la dependencia absoluta. El miedo no solo se usa para reforzar la autoridad, sino también para justificar medidas extremas. A lo largo de la historia, muchos regímenes han explotado amenazas, reales o imaginarias, para expandir su poder. Ya sea mediante la guerra, la criminalidad o el colapso económico, la estrategia es siempre la misma: generar terror para que la población acepte restricciones que, en circunstancias normales, jamás permitiría. En este proceso, la productividad diaria y la gestión del tiempo de los individuos se ven afectadas, ya que la angustia constante impide que se enfoquen en sus propios proyectos y objetivos. Un individuo con miedo es más fácil de predecir y controlar. Los gobiernos entienden que una persona segura de sí misma, con metas y objetivos claros y una visión estratégica, es más difícil de someter. Por esta razón, en lugar de promover la autoayuda y el empoderamiento personal, el sistema perpetúa narrativas de peligro que mantienen a las personas en un estado de parálisis. El objetivo no es resolver los problemas, sino hacer que la gente sienta que necesita constantemente la intervención del gobierno para sobrevivir. Este tipo de manipulación se ha vuelto aún más sofisticado con el avance de la tecnología y la comunicación masiva. En la era digital, el miedo se propaga en cuestión de segundos, y su impacto psicológico es más profundo que nunca. Las crisis globales, las amenazas terroristas y las pandemias se presentan de manera amplificada, reforzando la sensación de que el mundo es un lugar peligroso y que el ciudadano común no tiene otra opción más que confiar en sus líderes. La transformación personal se ve relegada a un segundo plano, ya que la mente está ocupada lidiando con preocupaciones inducidas desde el exterior. Para recuperar la autonomía, es fundamental desarrollar una mentalidad ganadora basada en el pensamiento crítico y la capacidad de cuestionar las narrativas impuestas. Si una persona no aprende a distinguir entre el miedo real y el miedo fabricado, será fácilmente manipulada durante toda su vida. La única manera de romper este ciclo es fortaleciendo la inteligencia emocional y tomando el control de la propia percepción del mundo. El miedo puede ser una herramienta poderosa, pero solo si permitimos que otros lo usen en nuestra contra. El miedo ha sido una herramienta política desde tiempos inmemoriales, pero en la era moderna ha alcanzado niveles de sofisticación sin precedentes. Los gobiernos, en lugar de promover el crecimiento personal y la independencia de pensamiento, han perfeccionado la estrategia de mantener a la población en un estado constante de alerta. La gente temerosa busca seguridad por encima de todo, lo que la hace más propensa a aceptar medidas autoritarias, incluso si éstas restringen su libertad. En este contexto, la inteligencia emocional y la mentalidad ganadora quedan en segundo plano, reemplazadas por la sumisión y la conformidad. Los regímenes más opresivos han comprendido que el miedo es su mayor aliado. En lugar de alentar la superación personal y el desarrollo de una sociedad empoderada, prefieren reforzar la idea de que el mundo exterior es peligroso y que solo el gobierno puede ofrecer protección. Este miedo inducido genera una dependencia psicológica que bloquea la capacidad de tomar decisiones racionales. En consecuencia, la motivación personal y la capacidad de establecer metas y objetivos se ven gravemente afectadas, ya que la incertidumbre constante paraliza la acción. Las tácticas de manipulación basadas en el miedo no siempre son evidentes. A veces, no es necesario que un gobierno imponga el miedo de forma directa, basta con permitir que los medios de comunicación lo hagan por ellos. La repetición de noticias alarmantes, la exageración de amenazas y la difusión de discursos catastróficos crean una sensación de inseguridad crónica. Esto impide que las personas desarrollen una productividad diaria eficiente, ya que sus mentes están ocupadas con preocupaciones externas en lugar de enfocarse en su propio crecimiento personal. Una sociedad que vive con miedo constante es menos propensa a cuestionar la autoridad. En lugar de exigir soluciones reales a sus problemas, se conforma con cualquier medida que le prometa estabilidad,
incluso si esta medida implica la pérdida de derechos fundamentales. El miedo destruye la confianza en la capacidad individual, limitando el desarrollo de la autoestima y generando una mentalidad de sumisión. Cuanto más asustada está una población, más fácil es hacer que renuncie a su libertad sin resistencia. El uso del miedo como estrategia política no solo afecta a las sociedades totalitarias, también está presente en los sistemas democráticos. En épocas de crisis, los líderes recurren al miedo para justificar acciones extremas. Se presentan como los únicos capaces de salvar a la nación, reforzando la idea de que sin su intervención el caos es inevitable. De esta manera, en lugar de fomentar la transformación personal y el empoderamiento de los ciudadanos, perpetúan la dependencia del gobierno y la sensación de vulnerabilidad colectiva. La clave para evitar caer en esta trampa es desarrollar una mentalidad crítica y fortalecerse a nivel personal. La autoayuda y la inteligencia emocional son esenciales para no sucumbir ante el pánico inducido. Un individuo que controla su miedo es un individuo libre, capaz de tomar decisiones con claridad y sin dejarse influenciar por estrategias manipulativas. Recuperar el control sobre la propia percepción del mundo es el primer paso hacia una vida basada en la autonomía y la confianza en uno mismo. El miedo, cuando es insuficiente por sí solo, puede ser fabricado. A lo largo de la historia, los líderes han utilizado eventos falsificados o manipulados para justificar su control sobre la sociedad. Esto se conoce como banderas falsas, una estrategia en la que un gobierno o grupo de poder crea o exagera una crisis para justificar una respuesta que, de otro modo, no sería aceptada. En lugar de fomentar el crecimiento personal y la independencia del pensamiento, estos actos buscan inducir pánico para hacer que la población acepte restricciones, guerras o medidas drásticas. La inteligencia emocional y el pensamiento crítico son reemplazados por una reacción instintiva de miedo y sumisión. El poder de la propaganda juega un papel crucial en la difusión de estas estrategias. No se necesita una amenaza real para generar miedo, basta con repetir un mensaje lo suficiente para que se convierta en una verdad incuestionable. Los medios de comunicación, en lugar de fomentar la superación personal y el debate informado, se convierten en herramientas de manipulación, reforzando narrativas diseñadas para controlar a la sociedad. El resultado es una población ansiosa, que sacrifica su autonomía en busca de una seguridad ilusoria. Su productividad diaria se ve afectada, ya que la mente se llena de preocupaciones impuestas en lugar de enfocarse en sus propios metas y objetivos. A lo largo de la historia, muchas guerras y crisis políticas han sido iniciadas bajo pretextos falsificados. Ya sea inventando enemigos, exagerando amenazas o incluso organizando ataques para culpar a terceros, los sistemas de poder han perfeccionado el arte de fabricar miedo. La gestión del tiempo de la sociedad se ve alterada, ya que las personas dejan de enfocarse en su propia vida y desarrollo para quedar atrapadas en una espiral de preocupación constante. El miedo colectivo se convierte en una excusa perfecta para justificar leyes represivas, vigilancia extrema y limitaciones a las libertades individuales. El uso de banderas falsas y propaganda no solo se limita a los gobiernos. Grandes corporaciones, grupos ideológicos y élites económicas han comprendido que el miedo es una de las mejores herramientas para moldear el comportamiento humano. Una población temerosa es más fácil de manipular y menos propensa a desafiar el statu quo. En lugar de promover la autoayuda y la transformación personal, se refuerza la idea de que el mundo es un lugar peligroso y que la única opción es la obediencia y la conformidad. La única forma de resistir este tipo de manipulación es fortalecer la mentalidad ganadora y aprender a cuestionar la información que se nos presenta. No se trata de caer en la paranoia, sino de desarrollar la capacidad de identificar cuando un miedo ha sido diseñado artificialmente para servir a una agenda oculta. La inteligencia emocional nos permite mantener la calma ante situaciones alarmantes y no reaccionar de manera impulsiva. Un individuo que comprende cómo funciona el miedo inducido es un individuo que recupera su libertad de pensamiento y acción. Para romper con este ciclo de manipulación, es fundamental fomentar una sociedad basada en la educación, el pensamiento crítico y el empoderamiento individual. La superación personal es un acto de resistencia contra los sistemas que buscan mantenernos en un estado de miedo permanente. La verdadera libertad comienza cuando dejamos de reaccionar al miedo impuesto y empezamos a tomar decisiones basadas en la razón, la estrategia y el conocimiento. Al aplicar todo este conocimiento, te invito a cuestionar cada mensaje de miedo que recibes, a desafiar la narrativa establecida y a recuperar el control de tu vida.
¿No crees que es hora de romper con esas cadenas que limitan tu crecimiento personal y tu transformación personal? ¿Qué acciones concretas puedes tomar hoy para fortalecer tu inteligencia emocional y construir una mentalidad ganadora que te impulse hacia tus metas y objetivos? ¿Por qué conformarte con vivir en un estado de miedo cuando puedes transformar esa energía en impulso para alcanzar el éxito? Imagina una vida en la que cada desafío se convierta en una oportunidad para desarrollar tus hábitos de éxito y mejorar tu productividad diaria. ¿Estás dispuesto a dar el primer paso y dejar atrás las limitaciones impuestas? La información aquí expuesta es una invitación a la autoayuda y al desarrollo de la autoestima. Si te sientes identificado con estas ideas, es momento de tomar acción, de cuestionar lo que te han enseñado y de explorar nuevas formas de pensar. ¿Te animas a dejar de ser prisionero del miedo y a convertirte en protagonista de tu propia historia? Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para gestionar tu tiempo y transformar tus desafíos en victorias personales. No permitas que el miedo siga debilitando tu pensamiento crítico ni tu capacidad para innovar y crecer. La verdadera revolución comienza en tu mente y en la forma en que decides enfrentar el mundo. Si este mensaje resuena contigo, te invito a dejar un comentario, compartir tus ideas y, sobre todo, a reflexionar. ¿Cómo cambiarías tu vida si decidieras liberarte del miedo? Y para seguir aprendiendo y creciendo en este camino de superación personal y desarrollo de la autoestima, te pido que te inscribas en el canal y actives las notificaciones.